¿Cómo ir más allá del ego? En los procesos de nuestro desarrollo, desde la infancia a la edad adulta, cada uno de nosotros elabora maneras de sobrevivir en el mundo, de evitar en la medida de lo posible el daño y de obtener algunas satisfacciones. Estas maneras se convierten en la estructura de nuestra vida y son una parte importante de cómo vemos nuestra propia identidad y de cómo creemos que es el mundo. Sin darnos cuenta, intentamos llevar una vida de niños y cuando somos adultos encontramos dentro de ella múltiples imprecisiones y limitaciones innecesarias. Cuando se consideran maneras de mantener a raya lo que parece ser una angustia insoportable, a esas pautas o estructuras del vivir se las llama resistencias. Ahora bien, es evidente que hay dos clases de resistencias. Una se enfrenta a problemas que ya no son tan poderosos en la vida del cliente, por ejemplo, con la sensación de que el alejamiento de los padres es equivalente a la muerte, cosa que era válida para el niño pequeño, pero no lo es para el adulto. Con el miedo de verse llevado a la condensación eterna por la condición de ser sexual, o con el terror de ser totalmente improductivo si ninguna autoridad le acicatea. El otro tipo de resistencias intenta controlar angustias que hoy día siguen siendo tan intensas como lo han sido siempre y que son generalmente las que se puede llamar existenciales: el miedo a la muerte, a la contingencia, a la responsabilidad, a la condición de separación, a la vaciedad del universo. Es posible que el paciente consiga afrontar y elaborar el primer tipo de resistencias, las que son principalmente supervivencias del pasado. Si así lo hace, el resultado es el alivio y la liberación de energías inmovilizadas durante largo tiempo para mantener en su lugar las represiones. Para algunos pacientes esto señala el término de una experiencia terapéutica satisfactoria. Las angustias, respecto de las cuales nada podemos hacer, vuelven a ubicarse bajo la presión de las resistencias y la terapia concluye. Aunque tal resultado terapéutico esté lejos de ser completo, es necesario reconocer que la idea de completo es siempre cosa relativa. No hay ninguna forma de terapia que produzca personas verdaderamente libres de resistencias o de represiones. Sin embargo, en caso de que los pacientes estén dispuestos, el enfrentamiento con la angustia existencial, la angustia que se origina en las condiciones de la vida misma, se hace en forma tan impávida como sean capaces de soportar, terapeuta y paciente, una impavidez que es siempre algo menos que total. No obstante, se continúa con el desnudamiento de las resistencias y se sigue en pos de una percepción interior plena y sin obstrucciones. Lentamente, si el cliente y el terapeuta persisten, emerge una visión nueva de cómo podría ser la vida si la mayor parte de las restricciones se relajaran. Entonces, para la mayoría de quienes se aventuran a llegar tan lejos, se produce un momento de crisis. Ahora el cliente debe afrontar la posibilidad de renunciar auténticamente a las viejas maneras de ser, maneras que están integradas en la trama misma de su identidad personal y del mundo en que tal identidad está engarzada. Ahora el paciente tiene la posibilidad de pasar a una manera de ver verdaderamente nueva. Este posible vivir nuevo es, en sus significaciones más profundas, radicalmente diferente de cualquiera de los niveles anteriores. En vez de reparar y actualizar el sí mismo, ni siquiera estructurar uno nuevo, se abre ahora la posibilidad de liberarse de la plena identificación con el sí mismo, de algún modo notablemente limitadora. Estamos llegando a darnos cuenta de que el sí mismo es una construcción de nuestra conciencia. Es arbitrario, no es un dato constitucional. Su contenido y su forma particular están ocasionados por la experiencia
vital del individuo y no son en modo alguno inmutables. De hecho, y este es el punto clave, no es necesario identificarse con ninguna configuración particular de sí mismo. Uno tiene la posibilidad de aceptar una manera de ser en el mundo, un sí mismo, que se adecua a la situación vital, pero también la capacidad de dejarla ocasionalmente de lado. Cada uno de nosotros se construye un sí mismo como registro de quienes hemos sido, y por error confundimos ese registro con una prescripción que establece quiénes podemos ser. Sin prestar atención a nuestra percepción interior, hacemos opciones y emprendemos líneas de acción en función de lo que hemos hecho en el pasado, y después encontramos con frecuencia que nuestras elecciones son insatisfactorias y nuestras acciones no están respaldadas por un compromiso cabal. Cuando empiezo a darme cuenta de que mi verdadera identidad es un proceso y no una sustancia fija, estoy al borde de una vaciedad terrible y de una milagrosa libertad. La nada del ser, la transitoriedad de la sustancia, las posibilidades sin término de la percatación son tan tremendas de reconocer que son frecuentes las sensaciones de vértigo, negación y angustia. El miedo familiar a la muerte y el olvido no es más que una de las formas de esta confrontación supremamente existencial. Nos sentimos perdidos en el espacio, sin el menor sentido de la dirección y despojados de todo consuelo, mientras persistimos en buscar una identidad dada o una forma preexistente para nuestra existencia. Y sin embargo, eso es lo que nos sentimos compelidos a hacer una y otra vez. Comenzamos a darnos cuenta de que el mundo, que ha sido el sólido cimiento de nuestro ser, es igualmente una construcción de nuestra percepción. Desde la infancia hemos aprendido a verlo de cierta manera, y aunque la alteremos un tanto a lo largo de los años, esencialmente aceptamos lo que nos han enseñado y creemos que tal es la naturaleza intrínseca del ser. Y no lo es. Es nuestra construcción. Otros pueblos vivencian el mundo de diferente manera. Los occidentales ya no podemos seguir suponiendo tan alegre y ciegamente que esos pueblos son simplemente menos inteligentes, menos científicos o menos desarrollados que nosotros. Han construido sus mundos de maneras muy diferentes, pero igualmente válidas. Solo después de haber empezado a afrontar e incorporar auténticamente el reconocimiento de que nuestra propia identidad no es más que un proceso y de que el mundo es la construcción totalmente arbitraria de nuestra percepción, podemos avanzar hacia el descubrimiento y la apreciación de la libertad que así se abre entre nosotros. Si no soy más que el proceso de mi ser, entonces puedo, más aún debo, rehacer momento a momento mi vida y puedo elegir hacerla diferente por completo de lo que ha sido en el pasado, porque el pasado ya no es dueño del momento presente. A cada minuto, elección, libertad y negociación, cada posibilidad tiene algo que la hace atrayente, pero cada una tiene su precio. Yo comparo una cosa con la otra y elijo, y elijo, y elijo. La presencia, el estar aquí, la centralidad, la inmediatez, son palabras que apuntan todas a una realidad fundamental. Solo en este momento estoy vivo. Todo lo demás es, en cierta medida, conjetural. Solo ahora, puede hacer que mi vida sea diferente. El paciente que vivencia esto de hecho de gran fuerza se da cuenta de que su importancia va mucho más allá del despacho del terapeuta. La mayoría de nosotros rara vez estamos presentes en el momento. Estas palabras giran en torno a un hecho de peculiar y poderosa significación.
A nuestro estado habitual se le ha llamado sonambulismo, en tanto que estar verdaderamente despierto es un estado que solo en ocasiones se alcanza, en el cual nos encontramos en un sitio de poder y desde el cual podemos ejercer el verdadero gobierno de nuestras vidas. Vivenciar verdadera y plenamente la propia vida y las propias preocupaciones en presente de indicativo, aquí y ahora, en voz activa y en primera persona, es promover una evolución en esas preocupaciones. Cualquier otra postura es impotente. Solo los que llegan a reconocerlo así, esforzándose por llegar a una presencia plena, aprecian cabalmente a qué verdad fundamental se tiene aquí acceso. Muchas personas, cuando acuden por primera vez a la terapia, no están acostumbradas a prestar atención seria y continuada a su propia subjetividad. Solo atienden a sus procesos internos cuando un sufrimiento emocional o de otra índole las obliga a percatarse. E incluso entonces, muchas intentan principalmente aliviar lo que las distrae o molesta para poder volver al mundo real de las preocupaciones objetivas. Pero la significación oculta de la palabra preocupación es que el mundo de la objetividad solo se descubre y solo adquiere significado gracias a la operación de la subjetividad. La insistencia de la terapia en prestar atención a la vida subjetiva es el comienzo de un cambio de amplios alcances. Uno de los resultados de este proceso es que el paciente puede empezar a vivenciar el centro de la vida como algo más interno que externo. Y esto marca una transición profunda. Estar realmente centrado en la propia subjetividad, con cabal presencia, supone descubrir cabalmente muchas cosas que ordinariamente están fuera de nuestro alcance. Se hacen asequibles contenidos mentales de un tipo que con frecuencia se considera inconsciente. Recuerdos, impulsos y fantasías que habitualmente son negados a los que solo se representa de forma simbólica. El proceso de búsqueda ha demostrado que el control y la opción son mayores cuando la conciencia se abre, y entonces uno sabe que de la aceptación de los propios impulsos en la percepción no surgen necesaria y automáticamente actos no deseados. Gran parte del sufrimiento que padece mucha gente puede ser atribuido, en no pequeña medida, al hecho de que vivimos como exiliados de nuestra tierra natal, el mundo interior de la experiencia subjetiva. A través de la psicoterapia podemos superar el condicionamiento social que nos ha enseñado a desconfiar y a sentirnos culpables de vivir a partir de nuestro centro, de asignar la primerísima prioridad a la integridad interna y de hacer opciones en función de la percepción interior de nuestras necesidades y deseos peculiares. Cuando hemos alcanzado esa liberación, la totalidad de la vivencia de estar vivo puede ser sutilmente diferente. Conocemos nuestra propia individualidad, encontramos riqueza en el fluir de nuestra propia conciencia, afrontamos con mayor integridad los problemas y preocupaciones y encontramos la posibilidad de una participación creativa y estética en la vida. El nudo de la cuestión es simple y fundamental y con frecuencia es pasado totalmente por alto. El verdadero hogar de cada uno de nosotros se halla en la vivencia interna. Así, la verdadera misión de la psicoterapia consiste en afectar a la vivencia de maneras tales que mejoren la calidad de la vida de la persona. Los síntomas son superficiales. Que se elimine, se cambie o se deje tal cual un síntoma determinado tiene menos importancia que el hecho de que la persona que presenta el síntoma sienta más vitalidad, más potencia y mejores posibilidades en la vida. Los cambios de comportamiento son subproductos.
Que una pauta de comportamiento específica se mantenga, que sea reemplazado o se modifique, es trivial si la persona en quien la pauta se manifiesta descubre en su vida más dignidad, más opciones y mayor significación personal. Nuestra tierra natal está adentro y en ella somos soberanos, hasta que volvamos a descubrir este antiguo hecho de una manera nueva y peculiar para cada uno de nosotros, en tanto que individuo. Estamos condenados a vagabundear en busca de solaz allí donde no podemos encontrarlo por el mundo exterior. Un sentimiento trágico de la vida, desde el mirador de un centramiento subjetivo, se ve la vida humana con un sentimiento de tragedia. De esta manera, no se puede ver la experiencia humana sin sentir tristeza por el gran esfuerzo de tantos seres humanos por ser tal como piensan que deberían ser, por el tremendo cuidado que de alguna manera se manifiesta por todas partes en medio de tanta desesperación, por el inmenso manantial de esperanza y dedicación que, en tan gran medida y debido a que es tan poco consciente, está de antemano condenado. No se trata de que la persona que ha logrado cierto grado de soberanía subjetiva se sienta dispuesta a ser un nuevo Mesías. Generalmente, muy por el contrario, hay una sensación general de humildad ante los enormes problemas que afrontan los seres humanos y los logros asombrosos que se han alcanzado. La única perspectiva especial es el reconocimiento de que hay un primer paso absolutamente esencial que se pasa casi totalmente por alto. Mientras los hombres y las mujeres no acepten su propia naturaleza y se den cuenta cabal de que son los autores y no las víctimas de su destino, todos sus esfuerzos están condenados. Mientras los seres humanos desconfíen de sí mismos y basen sus intentos de mejorar su suerte en el antagonismo hacia su propia naturaleza, esos intentos no pueden ser otra cosa que antagónicos respecto a sus creadores. Tal es la tragedia de la situación humana. Nuestras identidades son como sujetos, por eso son invisibles. Somos más el ver que lo que es visto. Somos el conocer, no lo conocido. Somos el proceso de percepción, no el contenido de la percepción. La percepción no es mensurable en términos objetivos. No podemos decidir cuánto hay en la percepción, ni qué forma o qué dimensiones tiene. Todas esas descripciones convertirían a la percepción en un objeto y no lo es. Podemos hablar de la memoria y de sus contenidos, porque la memoria en realidad solo se evidencia en sus contenidos. Lo mismo sucede con la conciencia, que se evidencia en aquello de lo que somos conscientes. Y así podemos decir de cuánto somos conscientes. El proceso de búsqueda, que ha ocupado un lugar tan central en lo que describí, es un medio para aportar materiales a la conciencia. Es una manera de explorar la percepción, como el rayo de una linterna, que recorre un ático oscuro y va iluminando primero una cosa y después otra. Es obvio que en la percepción hay muchas más potencialidades de aquellas de que somos conscientes en cualquier momento dado. Si en un estado ideal hay algún límite a la percepción, es una pregunta sin respuesta. De hecho, es posible que no sea siquiera una pregunta con sentido, puesto que la percepción no se encuentra en la misma dimensión del ser que los límites y los contenidos. Para mí, Dios es una palabra que se usa para señalar nuestra subjetividad inefable, el potencial inimaginable que existe dentro de cada uno de nosotros, las aspiraciones a una vida más verdadera y auténtica que brotan dentro de nosotros. Nuestra compasión por la tragedia de la condición humana, nuestro orgullo por la dignidad no destruida,
aunque continuamente vulnerada, de nuestro ser, y también algo más, la sensación del misterio, dentro de la cual vivimos siempre si somos verdaderamente conscientes, y la dedicación a la exploración de ese misterio, que es la esencia misma del ser humano. Los seres humanos extraemos nuestro sentimiento de Dios de nuestras intuiciones más profundas, de lo que es fundamental en nuestras propias profundidades. Tal es la visión nacida de mi propia búsqueda interior, claro está, y ha sido confirmada por los descubrimientos de personas con quienes he avanzado hacia los niveles trascendentes del crecimiento terapéutico.